Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, nos postramos ante ti y abrimos nuestro corazón, Señor, para que todo tu poder nos imbuya, nos prepare, nos ayude a aceptar y a recibir en esta escuela sabática. Señor, que tu Espíritu hable a través de mí y a través de todos los que quieran intervenir, y que limpie nuestros oídos para que nuestra mente esté pura para recibir la verdad. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, esta semana nos muestra el personaje, bueno, de Pedro, ¿no? La persona de Pedro. ¿Y cuál fue su mensaje, ¿no? ¿Cómo era Pedro? Pedro era una persona apacible, tranquila, o era una persona más bien vigorosa, impetuosa. ¿Conocéis el personaje de Pedro, más o menos? Pedro siempre era el que decía, no, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, y yo no te negaré. Recordemos esa, de entrada, no te negaré, ¿no? Y ya sabemos todo lo que pasó, ¿no?, con Pedro. Cuando tuvo esa gran prueba, pues cayó. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Siempre ese juego entre el 2 y el 3, esos 2000 años, tercer milenio. O sea que ya tenemos una idea de cómo en qué condiciones se encuentra él para escribir todos sus libros, ¿no? Él ya pasó por fallar al Señor. Entonces ahí es como tenemos que ver ese mensaje de una persona que quiere que todos los que están a su alrededor no pasen por lo que él ha pasado. ¿Cuál debería ser el sentimiento de Pedro en el momento que niega a Jesús 3 veces? Y cuando Jesús le mira con esa mirada de perdón, ¿él qué hace? Hace diferente de lo que hizo Judas, ¿no? Judas creyó que no tenía solución y se suicidó. Pero Pedro, ¿qué hace? Llora amargamente, pide arrepentimiento. Él se arrepiente ante el Señor y vuelve a resurgir con mucho más poder. Y eso le da esa fuerza, como a través del Espíritu escribe estas palabras que vamos a repasar en este capítulo de esta semana, ¿no? Y nos tiene que dar aliento también esto, porque Pedro era uno de los apóstoles, estaba tocando a Jesús. Y nosotros muchas veces no nos perdonamos nosotros. Nos miramos y nos desahuciamos. Y tendemos a hacer lo que hizo Judas antes que lo que hizo Pedro. Tenemos que animarnos a eso, a buscar el perdón del Señor y que tenemos abogado y que tenemos que seguir hacia adelante, ¿no? Dejar lo que está atrás, como también dice Pablo, y extendernos en lo que viene delante. Porque si no viviremos una depresión constante. Recordar siempre los momentos en los que el Señor se manifestó ante nosotros, cuando nos ayudó, cuando nos dio aliento, eso tenemos que tenerlo siempre. Nos recuerda Elena White, tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestro recuerdo, para poder acogernos a ello cuando tenemos un mal momento también. Recordar cómo Jesús en un cierto momento nos llevó adelante en una situación difícil, ¿no? Seguro que todos tenemos experiencias, todos. Nos dice, Pedro afirma su fe tan positivamente por causa de sus propios fracasos. Él sabía lo que era negar a Jesús y tratar de acomodarse a la multitud para no ser condenado como seguidor de Cristo. De allí su énfasis en cuán vital es una vida que refleje la vocación de elegir al Señor y ser digno de ella. Fijaros, aquí hay un concepto interesante, es acomodarse a la multitud. Antes de que ponen nubes.
quiero comentar algo de lo que estás diciendo, que a veces constantemente nos acordamos de nuestros errores, de nuestras fallas y vivimos en amargura por ello. Y quiero leer una cita de un libro que estoy leyendo de Elena White, donde nos habla acerca de eso y hace una analogía de un sueño que tuvo, que es muy bonito, y nos dice: al recorrer el camino de la vida, muchas personas se espacían en sus errores, fracasos y desengaños, y sus corazones se llenan de tristeza y desaliento. Mientras yo estaba en Europa, una hermana que había estado haciendo esto y que se hallaba profundamente apenada, me escribió para pedirme algunos consejos que le animaran. La noche que siguió a la lectura de su carta, soñé que yo estaba en un jardín y que alguien, que parecía ser el dueño del jardín, me conducía por sus senderos. Yo estaba recogiendo flores y gozando de su fragancia, cuando esa hermana que había estado caminando a mi lado me llamó la atención hacia algunos feos zarzales que le estorbaban el paso. Allí ella estaba afligiéndose y entristeciéndose. No iba por la senda siguiendo al guía, sino que andaba entre espinas y abrojos. Oh, se lamentaba: no es la lástima este hermoso jardín esté echado a perder por las espinas. No es lástima que este hermoso jardín esté echado a perder por las espinas. Entonces el que nos guiaba dijo: no hagas caso de las espinas, porque no harán más que herirla. Junte las rosas, los lirios y las clavellinas. ¿No ha habido en vuestra experiencia algunos momentos radiantes? ¿No habéis tenido algunas horas preciosas cuando vuestro corazón palpitó de gozo respondiendo al Espíritu de Dios? Cuando recorréis los capítulos pasados de la experiencia de vuestra vida, ¿no le encontraréis algunas páginas agradables? ¿No son las promesas de Dios cual fragantes flores que crecen a los lados de vuestro camino? ¿No permitiréis que su belleza y dulzura llenen vuestro corazón de gozo? Las espinas y los abrojos solamente os herirán y causarán dolor. Y si os recogéis únicamente estas cosas y las presentáis a otros, ¿no estáis menospreciando la bondad de Dios, impidiendo además que otros anden por el camino de la vida? Una preciosa, el libro se llama Tras las huellas de Jesús. Es una preciosa analogía de que a veces tenemos dos panoramas, ¿verdad? Y nos guiamos por lo que nuestras emociones en ese momento están sintiendo. Pero Dios nos dice que siempre debemos de ver el lado positivo de las cosas. Sí, de hecho, cuanto más hablamos de lo malo, más estamos enalteciendo a Satanás. Estamos poniéndolo como que tiene poder, y ese poder es el que atrae nuestra atención. Cuando nosotros se supone que tenemos que dar buenas nuevas. Y las buenas nuevas es regocijarse en las buenas nuevas, en lo que Dios nos trae para ser mejores, ¿no? O sea que, ¿qué estamos enalteciendo, ¿no?, cuando hacemos eso? Y todos caemos, eso es evidente, todos caemos en esa... Es una trampa, es esa melancolía, de la cual muchas veces como que nos colgamos en la melancolía, ¿eh? Estamos como muy cómodos en la melancolía, y eso tenemos que luchar contra ese sentimiento. Seguimos y nos dice la lección del domingo, de las tinieblas a la luz. Va en relación al texto, bueno, el versículo para memorizar, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, tenemos, primero, que linaje escogido. Ese es un tema que, no sé a vosotros, pero a mí siempre me ha cautivado, ¿no? El hecho de que cuando nos dice, ¿no?, escogidos ya antes de la fundación del mundo. Qué interesante, ¿verdad?, ese concepto. Ese elegido implica, evidentemente, que los elegidos son pocos, muchos son los llamados, recordemos también. O sea que hay que girarse hacia el Señor para contar entre los elegidos. Real sacerdocio. ¿Nos compara con qué? Con el sacerdote, con el que ministraba en el santuario. Por lo tanto, tenemos que estudiar bien lo que significa ese sacerdote en el Antiguo Testamento para ver cuál es nuestro trabajo, ¿no? Ese sacerdote que trabajaba el doble en sábado, ¿verdad? O sea que tenemos ahí una misión importante, ¿no?, como esa simbología. Y luego nación santa. Tenemos una meta, y es la santificación. Tenemos que llegar en Cristo Jesús, ser santos, ser perfectos, ¿eh?
Y ya estuvimos hablando, ya Josep en su momento planteó el tema de la perfección, lo estuvo explicando, pero recordemos que la perfección es relativa a nuestra fe. O sea, Dios sabe lo que nosotros podemos hacer y debemos ser perfectos en lo que sabemos que podemos hacer, en lo que Dios sabe que podemos hacer. Ni más, o sea, más no podemos y menos no debemos. Entonces el Señor va poniendo más, va subiendo el listón. Nosotros no nos damos cuenta, pero Él va subiendo el listón. Y cada vez vamos enfrentándonos a nuestros miedos más mayores, más grandes. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, está claro que si no conocemos al Señor, vivimos en tinieblas. Y aun conociéndolo, a veces nos empeñamos en vivir en tinieblas, que es lo que antes estábamos comentando, ¿no? Esa manía que tenemos en regocijarnos en lo malo y no en lo bueno. Bueno, respecto a esto del tema de las tinieblas, 1 Pedro 2.9 nos habla de esto, ¿no? De las tinieblas a su luz admirable. Y a veces nos conformamos cuando ya hemos conocido la palabra de Dios, mira, ya estoy en la luz, vale, sí, como si fuera la central hidroeléctrica, vamos. Y resulta que aparece nueva luz y esa se desecha. ¿Seguimos permaneciendo entonces en luz o pasamos a estar en tinieblas y nos da la gana de decir que estamos en luz? Es algo para pensar, porque la luz es progresiva y Pedro es un ejemplo claro de su luz progresiva recibida. Nada tiene que ver el primer Pedro con lo que fue después. Y vemos en sus epístolas, y especialmente en estas, que ya son directamente, que tienen que ver con la segunda venida de Jesús, que él tiene una percepción mucho más clara de lo que el propio escritor de la escuela sabática llega a mostrar aquí, por desgracia. Hay tantísimos adventistas, sí. Tantísimos. Elena White nos dice, así es como cada pecador puede venir a Cristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, podemos mirar a la cruz del Calvario y decir, ningún otro asilo hay, indefenso acudo a ti. Desde luego solo podemos acudir a Él si reconocemos nuestra total impotencia. Y eso lo mostramos en la oración, en esa oración de rodillas, cuando nos postramos ante Él impotentes. Entonces Él puede hacer con nosotros grandes cosas. Pasas de derrotado a vencedor. En el momento en que tú te rodillas ante el Señor y te sometes a Él, pasas de derrotado a vencedor en Cristo. Por lo tanto, no por tus propios méritos. Entonces, cuando oras a Él, le tienes que agradecer por los méritos de Cristo, porque si no, sería imposible. Más adelante habla de la presión de los pares. Se refiere a la presión de los iguales en el mundo, ¿no? Cuando nosotros estamos en el mundo y tenemos gente a nuestro alrededor que vive con nosotros, que trabaja con nosotros, con los que nos relacionamos, pero que muchos de ellos no son creyentes, ¿no? Y aquí habla como Pedro nos llama a que tengamos cuidado con esas relaciones y de no caer en lo contrario de lo que tú supone que quieres hacer, ¿no? Al mezclarte con el mundo, ¿no? Si tú te mezclas con el mundo porque tienes que vivir con el mundo, tienes que vivir en el mundo, tú quieres ser una luz para el mundo. No podemos luego ser apagados por el mundo, ¿no? Entonces muchas veces tendemos a hacer las cosas del mundo y eso hace que poco a poco vayamos diluyéndonos. Entonces no tenemos esa fuerza, el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros para detectar qué es bueno y qué es malo. Eso también Pablo nos recuerda que es ese ejercicio de distinguir entre el bien y el mal lo que hace que pasemos de la leche al alimento sólido. O sea que no podemos
diluirnos, porque si no solo estaremos recibiendo leche y nunca estaremos preparados para recibir alimento sólido. Evidentemente esto tiene mucha connotación con el yugo desigual, la unión de personas creyentes con personas no creyentes. Estuve leyendo ayer parte de un libro que hablaba del matrimonio, es muy interesante, Consejos para la Iglesia, hay 4 capítulos, y ahí realmente nos muestra cómo en el momento que alguien decide unirse en yugo desigual, no sabe lo que está haciendo. Dice que desecha a Jesús, aparta a Jesús para unirse a esa persona. Por mucho que se amen, por mucho que se quieran. Al final, dice 9 de cada 10 van a acabar mal. ¿Qué le pasó a Salomón, no? Salomón decía, me voy a casar con esa reina y así la voy a conquistar y la voy a convertir. Y al final, ¿cómo acabó Salomón? Bueno, al final no, al final se resarció, pero... No solo hacía eso para intentar convertir, sino que lo hacía por pactos de Estado, para tener paz a un nivel más amplio. Y en vez de buscar la paz directamente que Dios proporciona, se la buscó por su cuenta. Y así le fue. Vale. Como tantas veces nos pasa a nosotros. Buscamos soluciones por nosotros mismos, haciendo tejemanejes que no tocan, y después nos pasan factura. Buscamos atajos, ¿verdad? Pero nuestro atajo es así. No es recto. Pues nos habla de esto, dice, la historia trágica de Israel era justo eso, los paganos en vez de ser influenciados para bien por Israel, lo arrastraron hacia el mal, ¿no? En ese peligro, en ese desequilibrio, ¿no? Y hoy en día la iglesia quiere hacer lo mismo, porque ahorita que estuve en mi país, tuve la oportunidad de estar en las iglesias adventistas, claro. Y el sábado anterior vino a predicar el presidente de la asociación de esa zona donde yo estaba, un pastor. Y resulta que dice que les estaba hablando de que a ellos les están dando una capacitación de capellanes, unos capellanes católicos. Y los están capacitando porque estas personas hacen una gran obra mediante, no sé qué. El caso es que él dijo que esta persona pues les empezó a hablar de cómo ellos mostraban el amor de Dios y dijo que, y él estaba haciendo la referencia que este hombre era más adventista que los propios adventistas porque hacía muchas cosas que deberíamos estar haciendo nosotros. Entonces, si este hombre aceptara el sábado, pues sería un gran adventista porque le hablaba de que el amor de Dios es acción, no sé qué. Pero entonces yo me pregunto, ellos están tratando de agarrar las cosas supuestamente, porque eso es lo que dejó de entender, positivas de los capellanes para ellos instruir o evangelizar o no sé qué, pero lo están haciendo al revés. En vez de ellos ir a capacitar a estos católicos, pues ellos los están capacitando, sea cual sea la excusa, porque él intentó dar excusas ahí, pero digo yo, ¿y entonces qué estamos haciendo? Dejando que nos capaciten personas que tienen doctrinas totalmente erróneas. Y no solo eso, sino que a pastores, a los altos grados de esos lugares. Entonces, ellos lo ponen como no algo tan malo, sino que de lo bueno siempre se aprende, dice. Bueno, así funciona, de hecho, el Vaticano, ¿no? Si repasáis todas las noticias de actualidad que estamos presentando, todas las palabras que dice el Papa son impresionantes, son totalmente suaves, nos engloban a todos, paz para todos, amor para todos, casi es hippie, es impresionante. Entonces, eso que hemos visto, que encubre una falsa paz, un falso amor, ¿no? Si nos dejamos embaucar por todo esto y no estudiamos el concepto, pues bueno, pasa lo que pasa. Pero bueno, ya estaba previsto, ya estaba profetizado. Seguimos la lección del martes, la palabra profética más segura. Es muy interesante cuando leemos 2 de Pedro 1, 16 al 21. 2 de Pedro 1, 16 al 21 dice: porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hemos hablado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad.
porque él recibió honra y gloria del Padre Dios, cuando una voz vino desde la magnífica gloria y dijo, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, en la Transfiguración. O sea que cuando ellos fueron testigos, dice en 2 de Pedro 1:17, también fueron testigos del bautismo y luego de la transfiguración y luego también ¿qué? De la confirmación de las profecías con respecto a Jesús. Vemos que hacen especial hincapié en ¿qué? En la profecía. Que es que la palabra más segura. Incluso hace más hincapié que en el propio testimonio directo. Pero la gente puede creerte o no creerte. Tú lo has vivido, pero la gente puede creerte o no. Pero la profecía, tú dices que algo va a pasar, que esto viene por esta razón y tal. Cuando sucede, se acabó todo lo demás. Tienes que aceptar, o si no aceptas es porque voluntariamente quieres perderte. Habla de que es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Fijaros que cuando habla de cómo el cristiano debe estar en el mundo, dice que la vela no la tenemos que poner debajo de la mesa, sino encima de la mesa para alumbrar, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando todo el rato alrededor de lo mismo, ¿no? Que esa profecía debe explicarse, debe correr, porque es la palabra más segura. También nos recuerda que toda profecía es escrita por el Espíritu Santo. Pedro tiene una parte en su segunda epístola, en su segunda carta, que me gusta siempre recordar y que aquí pues nos la muestran, que es como explica esa escalera de Pedro, esa escalera de virtudes, en las cuales vemos como por la base de la fe vamos ascendiendo en esta escalera hacia la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, el afecto fraternal y finalmente el amor. Que una cosa sin la otra, sin la anterior, no funciona. Por lo tanto, tenemos que ir arrastrando todo esto en el tiempo e ir perfeccionándonos en esta escalera sin dejar el peldaño anterior. Porque si llegamos al conocimiento y nos olvidamos de la fe, ya se acabó todo. Ya no hay base, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo a través del conocimiento llegamos al amor, que no es un sentimiento, puramente un sentimiento, sino que tiene una fase, una parte intelectual, una parte mental, ¿no? ¿Qué es lo que le pasaba a Pedro, ¿no? Pedro era impulsivo, de sentimiento, de corazón. Y fijaros para Pedro qué cambio el hecho de tener que asumir este concepto y ver cómo realmente mentalmente hay que poner esfuerzo para que ese corazón esté controlado por la mente. Y en definitiva por Dios. Vemos también cómo son 8 pasos, ya lo hemos visto muchas veces, ese 8, ¿no? Esa forma de infinito, ¿no? Muy interesante que ese número nos lleve a la eternidad, ¿no? ¿Qué más? Vamos a entrar en la parte segunda de Pedro 3, la vamos a hacer directa del 3 al 9 porque nos habla de los burladores, pero es que además también nos habla de los que se burlan de que Cristo, que no viene, que pasa el tiempo y no viene, y luego habla de apresurando el tiempo, habla de dos conceptos. Vamos a leer 2 de Pedro 3, del 3 al 9 directamente. Dice, ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores. En mi versión dice que sarcásticos andarán según sus bajos deseos. No sé en vuestras versiones qué dice, pero en esta versión del siglo XXI tiene un matiz muy interesante. Pasiones, dice aquí. Pasiones, pero sarcásticos no pone, ¿verdad? No. Burladores directamente. Entonces eso de, mira, y eso es lo que está pasando hoy en día. Tú presentas la luz, presentas esa luz probada, pero ¿qué dices tú, no? Y recuerdo que Elena White recuerda que los que reaccionan de esa manera, cuando reaccionaron así, en el momento de 1844, cuando también se predicó la segunda venida de Cristo, reaccionaban de esa manera, es porque no querían que viniera. Ya estaban bien aquí. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida?
desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Recordemos que estos textos los hablamos ya hay fecha para la venida de Cristo, ¿no? Y vemos como ya introduce el concepto, ya nos pone en la situación de la creación. Y después, ¿qué dice? Dice, para ellos, intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, y la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. Por lo tanto, nos está hablando del concepto de los días de la creación. En el momento en el que Él empieza a crear, ¿no? y sale la tierra en medio del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Por lo tanto, está relacionando el momento del diluvio con el momento también de ¿qué? Del fin del tiempo. Por lo tanto, está relacionando el arca con el fin del tiempo también. Ese arca que acoge a esos 8 personas y las pone a salvo y se las lleva cuando llega el diluvio, ¿no? Ascienden hasta el lugar más alto de la tierra, por encima de la montaña más alta. ¿A qué está representando eso? Esos 144.000 que serán recogidos por el Señor. Vimos como el arca representaba al mismo Jesús. Ese arca cubierta de brea, que significa expiación, por lo tanto sangre. Y por cierto, 8 es un divisor exacto de 144.000. 8 por 18 creo que da 144.000. Y sigue, dice, pero amados, no ignoréis esto, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Después de todo esto, de decirnos que desde el principio de la creación hasta el final, y que eso está relacionado con el fin del tiempo, nos dice, no ignoréis esto, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el autor nos dice que el tiempo no preocupa a Dios. El tiempo no preocupa a Dios. O sea, cuando leemos esto, estamos viendo la relación, resulta que si es como en los días de Noé, los días de la venida del Hijo del Hombre, y en los días de Noé se dice 120 años vendrá el diluvio, resulta que no le importa el tiempo a Dios. Dijo, un día son 1000 años, 1000 años un día, cuando estoy ahí, me es igual esperar un poco más, un poco menos. Os vendré como ladrón. Porque luego seguimos leyendo y nos vendré como ladrón. Y ahí nos quedamos. ¿Pero qué nos dice Tesalonicenses? Nos dice que sorprenderá como ladrón ¿a quién? A quien no le espere. Al quien no le espere. No a quien le espere. Por lo tanto, yo me ha sorprendido, había oído interpretaciones superficiales, pero más que esta, ninguna. El tiempo no preocupa a Dios. Realmente, hasta que todos no estemos, los que tengan que estar en condiciones, no estén en condiciones, no viene Cristo. Pero Él sabe cuándo será, lo conoce, sabe todo, sabe el principio y el final, sabe todo lo que va a pasar, todo lo que vamos a pensar, lo que vamos a decidir. Por lo tanto, hay un día concreto, hay un tiempo concreto. No sabemos el día exactamente, no sabemos la hora exactamente, pero sabemos el año, sabemos la estación del año. Por lo tanto, insto a que se estudie con más detenimiento, porque realmente cuando lees este texto y lo vas leyendo por partes, ves cómo te va poniendo en situación de la creación. Un día es como 1000 años y 1000 años un día. Y dice, el Señor no demora en cumplir su promesa. No puede ser que después de leer esto digamos que el tiempo no importa para Dios. Nos manda a leer un texto que dice que el Señor no demora. Y luego, cuando hablamos de apresurando el día, que más adelante esto es en segunda de Pedro 3:12. Bueno, leemos 3:11 también porque empieza la pregunta en 3:11. Siendo que todo está destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? ¿Qué es apresurándoos aquí?
Si buscamos en la concordancia, esperar con ansia. Esperar con ansia. Y preparándonos, evidentemente. Si tú estás ansioso de que venga, evidentemente no estás ahí. ¿Así? Ansioso, eso no es ansiedad. ¿Eh? Estoy ansioso de que... No, estás ansioso de que venga, entonces ¿qué haces? Trabajas, preparas, hablas, explicas, pam, pam, constantemente. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo? Para excusar de que eso no podía ir dirigido a ellos, o que no era muy concreto, porque ellos no iban a recibir a Cristo, porque estaban muy lejos a dónde venir. Pero a ver, ¿y si morimos? Cabe reflexionar, porque esto está escrito para todos los tiempos, pero es que si nosotros no llegamos al fin de los tiempos, ¿no hace falta ser santos? Porque no vamos a ver su venida vivos, pero la venida la veremos también si morimos, ¿no? Seremos levantados y veremos, ¿no? Si somos salvos. Si somos salvos, exacto. Por eso entonces, prepararse para la venida de Cristo no es prepararse también para morir en la tierra. Claro. Que se supone que todos van a morir, menos 144.000. Exacto, exacto. Y será muy rápido para los que mueran, ¿no? Porque morirán y será como un sueño. Tú cuando te vas a dormir, han pasado 8 horas, algunos con suerte 12, y se levantan y parece que han pasado 2 horas o 1 o 10 minutos, ¿no? Si has dormido realmente bien. Si has dormido mal, se te hace muy largo. Pero si duermes bien, te pasa volando, ¿no? Por eso el Señor siempre viene pronto, ¿no? Claro. El Señor siempre viene pronto por este motivo, ¿no? Los que duermen... Ahí. Y lo tienes además, o sea que tiene mucho pecado. No, pero es muy interesante porque el plagio satánico de la resurrección, nada más morir, de te vas al cielo o al infierno del tema católico, viene una imitación por ahí, porque desde el punto de vista del muerto es rápido, ¿no? Porque se muere y cuando abre los ojos ve a Cristo que lo recoge, ¿no? Pero desde el punto de vista del vivo, esa persona murió hace 2000 años, o 3000, o no sé cuánto. O sea que, desde el punto de vista como lo mires, es muy interesante ese concepto, ¿no? Cómo Satanás ha cogido esa sensación para traspasar a lo real, no a lo puramente, digamos, visto desde el punto de vista personal, o subjetivo, ¿no? A la persona que muere. Bueno. Pues eso. Este tema de que el tiempo no preocupa a Dios, es que cuando lo lees y relees 80.000 veces a ver qué explicación le quiere dar este señor aquí, sí. y que esto sea aprobado por las personas que después revisan este trabajo y permiten su publicación para que sea compartido, ya, bueno, hay una expresión que se dice, te haces cruces, ¿eh? La verdad es que es para Pero es que, no a sé ver, qué ya. 1824, 1300 días, 1260 años, todas Cada las profecía de tiempo sirven, que hay en ¿no? la Biblia, que son muchas, y decir que a Dios el tiempo no le importa, en fin, es que la verdad es que empieza a ser realmente penoso. No, es grave, y esto muy grave. es lo que están estudiando básicamente ya en teología las personas que luego son pastores. Pero cuidado, no los que ya salen ahora, sino desde hace años. Esto es gravísimo, realmente grave, porque está haciendo que después los pastores se dirijan a las congregaciones y los vayan adormeciendo. Porque, ¿qué más da? En ningún momento relacionan lo que un servidor había aprendido desde pequeñito en la iglesia, de 6.000 años de historia, que viene Cristo. Y ahora dices eso y parece que estás diciendo la barbaridad del siglo. ¿Por qué? Pues porque se han encargado de manipular las mentes de las personas para que esto quede como si nada. Pues ya va siendo hora que nosotros al menos digamos las cosas claras, aunque seamos minoría, pero la gente va a conocer este mensaje, les guste o no les guste. Muy bien. El viernes nos dice, los burladores dicen, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada nuevo, lo mismo dijeron antes del diluvio. Y nos cita Patriarcas y Profetas, que dice, a medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres, cuyos corazones a veces
cuyo corazón a veces había temblado de temor, comenzaron a tranquilizarse. Razonaron, como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza. ¿Eso qué es? Tiene un nombre. Ese concepto de deidad de la naturaleza, ¿cómo se llama? Panteísmo. ¿Y eso no es lo que ocasionó la apostasía alfa? Sí, apostasía alfa. Entonces, si nos está situando que en el tiempo final vamos a tener que lo mismo, de hecho, ya es eso. Tú oyes al Papa, hermana piedra, hermano sol, hermana rana y hermano trozo de hierba. ¿Vale? Todos son hermanos. Pero es que luego vimos también en las noticias el otro día una persona que decía que si doblabas los calcetines, los enroscabas, resulta que les provocabas un estrés y tal, y que luego no servían bien. O sea, estamos dando vida a todo. Y el Papa no se está inventando nada, porque esto lo decía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Que también para algunos es un mito ya en sus enseñanzas, incluso dentro de la Iglesia Adventista. Esto ya es, en fin. Pues entonces, apostasía alfa, apostasía omega, pues estamos en las mismas, ¿eh? Y eso es la base de un ecumenismo global. Porque si ya damos vida a la hermana piedra, pues no vamos a darle vida al hermano evangélico, ¿no? Bueno, tiene vida, ¿no? Pero quiero decir, seremos todos hermanos, ¿no? Seguimos. Y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas, alegando que si el mensaje de Noé fuese correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso. Demostraron su desdén por la amonestación de Dios haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Cristo viene en 2031. Bueno, sigo en lo mío, ¿no? Normalmente es peor que eso. Bueno, no es indiferencia no es directamente. indiferencia, sí, cierto, es verdad. Es más o rechazo o aceptación. La verdad es que hay indiferencia, ¿no? Afirmaban que si fuese cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. Si no lo dicen los importantes, no lo dicen los grandes, es que no debe ser cierto, ¿no? Así vamos, de hecho, así funciona, así funcionamos. Si no lo dice el pastor, si no lo dice aquel que consideramos que es súper inteligente, o no lo dice un teólogo, o no lo dice el médico, pues no es cierto, ¿no? Bueno, es que nos han mentalizado a que todo funciona a base de títulos en esta sociedad. Si tú tienes el título de no sé qué, serás reconocido. Si has hecho el máster del universo de no sé qué, vas a ser más reconocido aún. Si tú eres alguien que estudia la palabra de Dios por ti mismo, que era el concepto del protestantismo, y sacas conclusiones porque pides al Espíritu Santo que te vaya guiando, entonces tú estás volado, estás loco. Fijaos que nos están cambiando los conceptos. Y luego, claro, resulta que si un presidente de algo dice una cuestión, pues algunos se lo tomarán en duda, porque también es cierto que últimamente se duda de muchas cosas, ¿no? Y de mucha gente, pero otros se lo van a coger como misa. Y ahora hemos tenido a Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General, diciendo que, por ejemplo, la infiltración jesuita en la Iglesia Adventista, que es un cuento total. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir ya, no? Y la gente que va a creer, no, que esto son conspiraciones, por tanto, la Iglesia es santa, justa, inmaculada hasta el fin y llegaremos todos salvos. Y bueno, se está mentalizando la gente en el error y la gente se lo traga muchas veces, tristemente. En vez de indagar la verdad, de buscarla por ti mismo, no, me fío de lo que digan. Y así vamos. Sí, no, respecto a la Iglesia pura, aquí también la lección nos hace leer esos textos donde se relaciona a Cristo, marido, Cristo, Iglesia, mujer, ¿no? Ese concepto que hacen de esposo-esposa, en el cual Cristo recibe a su Iglesia pura, ¿no? O sea, ese concepto del matrimonio con la mujer virgen, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Y ese es el trabajo que debemos hacer, puros en Cristo. Podemos llegar a ser puros en Cristo. De hecho, la perfección consiste en eso, ¿no? La santificación de toda una vida consiste en eso, en hacer lo que Dios dice. No creerle a Él solo, sino creerle en lo que dice. Dios se ve obligado
a tener que sacar remanente del que se decía remanente por fuerza, porque la situación está llegando a un límite detestable para el Señor. Y quererse conformar en que por tener un nombre ya somos salvos, eso es lo que va a llevar a la perdición. Y Ellen White lo advierte, pero no se hacen caso de esos escritos tan claros de Ellen White. Esos se pasan por alto. Y cuando además ves publicaciones y artículos que salen en revistas pseudo-adventistas, de gente perteneciente a la denominación, que hablan echando por tierra las verdades ya, como por ejemplo lo del papado, que no podemos interpretarlo como siempre habíamos dicho, que Elena White en esto escribió en una época que estaba todo el anticatolicismo y por tanto son argumentos uno detrás de otro que lo que hacen es minar. Y lo peor es que mucha gente, y sobre todo los que se van incorporando nuevos a la fe, desconocen el pasado, desconocen la historia de la Iglesia de los pioneros y además lo que básicamente desconocen es el estudiar la propia Biblia por ellos mismos. Como les desechan el espíritu de profecía a través de Ellen White, también pues se añaden a buscar cosas de otra gente. Y a partir de aquí, ¿en qué caen? En confusión total y absoluta. El Señor no tiene otro remedio, no le queda otro. Tiene que llamar a un pueblo remanente del remanente, por fuerza. Muy bien, pues vamos a acabar aquí. Solo, bueno, recordar ese concepto de que nos decía de que el tiempo no importa para Dios. También me ha hecho pensar en cómo el Vaticano está hablando de que Dios le gusta las sorpresas, le gusta sorprender, ¿no? O sea, eso, estamos en la misma línea, o sea, poco a poco se está fusionando todo. Si realmente no importa el tiempo para Dios, cuando venga sorprende, ¿no? Entonces estamos en la misma línea que el Vaticano, haciendo eso. Leo un comentario. Hasta arriba y acércatelo a la boca. Sí, funciona igual. Hasta arriba de todo y... Prueba... Fanny, ponte los auriculares. Dice, no todos, sin embargo, serían engañados por los artificios del enemigo. Cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. Aunque un gran número de creyentes profesos negarán su fe por sus obras, habrá un remanente que resistirá hasta el fin. Pedro guardaba viva en su corazón la esperanza del regreso de Cristo y aseguró a la Iglesia del infalible incumplimiento de la promesa del Salvador. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para los atribulados y fieles, la venida de Cristo iba a parecer muy demorada, pero el apóstol les aseguró, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Somos adventistas, esperamos el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo y nos gusta pensar en Él. Sabemos en quién hemos creído y no tememos encomendarle el cuidado de nuestras almas en aquel día. No nos sentimos humillados al confesar que somos adventistas. Creemos en el sábado del cuarto mandamiento porque está señalado explícitamente y es el fundamento de nuestra fe religiosa. Que ninguno se avergüence de esto. No aceptamos la autoridad de los concilios humanos, si no nos adherimos a los concilios celestiales. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Amén. Pues yo creo que podemos acabar con esto. Hacemos una oración. ¿Te animas tú? ¿Te animas? Vale. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, solo podemos darte gracias porque has vuelto a mostrarnos la profundidad de tu palabra, hacia dónde podemos dirigirnos con total seguridad. Señor, gracias por estos momentos, gracias por este día sábado y por toda esta gente que está aquí con nosotros, hermanos. Ayúdanos a acabar de proceder con el culto, que sea de gran riqueza para nosotros. Inspira especialmente a la persona que lo ha de presentar. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo.